Buenas noches, colegas. Continuando con las ponencias, vamos a tocar lo que corresponde a reflejos primitivos. Mi nombre es Gladys Alarcón, médico rehabilitador del Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Qué tenemos que saber de los reflejos primitivos? El reflejo se define como una respuesta motriz o secretora independiente de la voluntad, desencadenada por la aplicación de un estímulo adecuado, pudiendo ser o no consciente. Sherrington, neurofisiólogo inglés, afirmó hace más de 100 años que el reflejo es la unidad más simple de la integración neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de un reflejo, estamos hablando de un arco reflejo, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos una neurona aferente, una neurona eferente. Entonces, hablamos de un reflejo como una unidad simple de integración neuronal. Por ejemplo, el reflejo de la retirada. Tenemos un efector como un pinchazo, va la información por una neurona eferente y ¿cuál es la respuesta? La retirada. Eso es lo más básico de una unidad simple de integración neuronal, el reflejo. Un poquito para conocer cómo es que estamos desarrollados o estructurados. Cuando nosotros hablamos del aspecto de reflejos, usualmente nos referimos a la parte más paleocortical. ¿Qué quiere decir? Aquella que es de respuesta autonómica, que no tiene un nivel cortical. Entonces, un poquito para entender o conocer cómo estamos estructurados, vamos a ver un poquito cómo va nuestro cerebro. Si nosotros vemos y estudiamos a diferentes animales, incluyéndonos a nosotros, encontramos que el peso cerebral va, en este caso va de menor a mayor. Estamos así poniéndolos desde la musaraña, el ratón, el primate, el humano, hasta el elefante. Para el caso de los elefantes, por ejemplo, su cerebro pesa 5 kilos. Es decir, tienen un cerebro bastante voluminoso, comparado con la musaraña, que es un cerebro diminuto. El del humano, por ejemplo, tiene un peso alrededor de kilo 300 a kilo 500. Entonces, si nosotros hablamos por peso cerebral, diríamos, uy, los cerebros de los elefantes son más grandes, por lo tanto, y no podemos inferir mucho ahí porque hay otro concepto que tenemos que ver. Acá cambia un poco el orden de los animales. ¿Por qué cambió el orden acá? ¿Qué vamos a evaluar acá? ¿Qué vamos a checar? El peso del cerebro como porcentaje del peso corporal, es decir, la relación del peso corporal y el peso del cerebro. Por ejemplo, para este caso el elefante se fue como que tiene un cerebro pequeño para el volumen corporal que él tiene, y la musaraña pasó a primer lugar. Caramba, es decir, el humano no está en primer lugar. ¿Qué quiere decir? Que la musaraña, a pesar de tener un cerebro pequeño para el volumen de su cuerpo, tiene un cerebro mucho más grande proporcionalmente. Y el humano está en segundo lugar, sigue el ratón y luego el simio. Entonces, de acuerdo a lo que hemos aprendido de la parte de la evolución, se supone que nosotros somos los más evolucionados, sigue el simio. ¿Qué falta acá? ¿Qué componente falta acá? Acá hay un componente que nos habla de el factor de encefalización. ¿Qué quiere decir? Que si bien nosotros compartimos con los animales todo el aspecto paleocortical, nos diferenciamos por un factor de encefalización. Quiere decir que nosotros como humanos, luego nos siguen en orden jerárquico los primates, tenemos un mayor factor de encefalización, es decir, neocorteza. Ahora, un poquito que queríamos también tocar es esto, porque el desarrollo no solo depende que somos una estructura que tiene una carga génica, y hay una carga génica y una carga que está por encima de la carga génica, que viene a ser la carga epigenética. Entonces vamos a conversar un poquito de esto para entender cómo es que se ha ido estudiando esto y ver cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años para entender un poco más lo que es el desarrollo. Hace muchos años, Francis y otros investigadores demostraron que había variaciones con el cuidado materno en ratas, y esta transmisión conductual era una transmisión no genómica. ¿Qué quiere decir? No había una mutación en el ADN, pero sí había una transmisión de generación en generación, una transmisión no genómica a las respuestas individuales que se generaban ante el estrés. Y esto se transmitía de generación en generación. ¿Cómo hicieron esto? Hicieron un experimento, ¿no? Pusieron ratitas con comportamiento materno de lameduras, cuidados y alimentación.
Y esto ocasionaba la siguiente. Si era alta esta respuesta, es decir, había buen comportamiento materno, lamían a sus ratitas y las cuidaban, las alimentaban, estas ratitas tenían menor temor y menos respuesta endocrina. ¿Qué quiere decir? No liberaban mucho cortisol, etcétera. Pero si estos no tenían suficientes lameduras, cuidados y no estaban bien alimentados, había conductas de estrés y había mayor respuesta endocrina. ¿Qué quiere decir? Respuestas de neurotransmisores u hormonas que tenían que ver con el estrés. ¿Qué más investigaron? Que si a estas ratitas que habían creído con madres negligentes, digámoslo ahí, las poníamos con madres que eran cuidadosas, volvían a tener la conducta cuidadora. Entonces, ahí había algo que cambiaba, pero no era una manipulación genética, sino era un manejo epigenético. ¿Qué quiere decir? Vaya, ahí vamos entendiendo un poquito. La conducta de la ratita cambiaba, pero no estaba en un cambio genético, sino en un cambio epigenético. Entonces, después de muchos estudios, se encontró algunos mecanismos epigenéticos y los efectos transgeneracionales. Por ejemplo, en humanos y primates hay evidencia de la transmisión matrilineal del comportamiento materno, es decir, abuela, madre, hija. ¿Qué más se vio? Que el abuso infantil, es decir, niños que eran maltratados, esto persistía o había una continuidad transgeneracional. Y 70% de los padres abusivos fueron maltratados y del 20 al 30% de los bebés maltratados podrían convertirse en abusadores. Ahora, esto se ha visto también en muchos otros estudios, que los vamos a mencionar si nos da el tiempo, sino para que ustedes revisen. Esto del maltrato infantil o abuso infantil es un tema que no solo puede afectar, digamos, esta generación, sino puede afectar otras generaciones. Y como les decía, si estamos criando niños que están teniendo un poco de problemas, desapego, las siguientes generaciones también van a ser afectadas. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta también. Ahora, el apego de una madre con su madre, es decir, con la abuela, es un buen predictor de apego con el bebé. ¿Por qué? Porque es importante el apego. El apego es una de las bases para el desarrollo afectivo emotivo. El apego tiene que ver mucho con el desarrollo intrauterino. Cuando la mamá está embarazada, va liberando una hormona del apego. ¿Qué hormona del apego? A ver, por ahí van pensando, la oxitocina, ¿no? Entonces, durante la gestación se van liberando piquitos de oxitocina y el mayor pico de oxitocina se libera en el parto. Entonces, ahí se hace el apego. ¿Cuándo más se libera oxitocina? Durante la succión. Entonces, el apego es un muy buen, digamos, predictor de cómo va a ser esa madre con su niño, cómo la va a cuidar, etc. Ahora me puede decir, pero con las cesáreas no hay tanta liberación de oxitocina. Sí, pero tenemos la lactancia materna. El abrazo libera oxitocina, ¿no? Entonces, esos conductas de apego siempre hay que estar hablando a la mamá para que esas conductas se vayan desarrollando. Ahora, en este experimento también que se vio que las madres que tuvieron alto, que eran buenas cuidadoras, había una expresión, una activación adecuada del ADN, pero en aquellas que no eran muy cuidadoras, que eran madres negligentes, se metilaba el ADN y esto ocasionaba un silenciamiento, es decir, no afectaba el ADN, pero sí afectaba la expresión génica, ¿ya? Afectaba la expresión génica. Entonces, acá nosotros vemos como una ilustración de la transmisión epigenética. Entonces, la atención de la madre, los cuidados de la madre puede afectar la descendencia. Y esto va a ocurrir cuando pasa lo mismo en una mujer que está sometida a estrés durante el embarazo. Puede ser por una enfermedad, por un abandono, porque simplemente fue un embarazo no deseado, múltiples causas. Esos componentes afectivo-emotivos que usualmente no los evaluamos, no los checamos, no los investigamos, pueden ocasionar alteraciones génicas en el niño. No estamos hablando de mutaciones en el ADN, sino estamos hablando de expresiones génicas. ¿Cómo podríamos traducir eso? Es el efecto de la epigenética en la genética. Es decir, no se van a expresar algunos genes porque se han metilado, porque había hormonas del estrés
y que inhibieron esta expresión génica. Entonces, siempre que hagamos una historia clínica, también investiguemos de esos factores que a veces los consideramos, ¿no? Preguntar la habilidad emocional, fue un embarazo deseado, no deseado, planificado, no planificado, aceptado. Ahora, nosotros revisando la literatura se encuentra, ¿no? Obviamente, cuando hay un estrés psicosocial, la mujer embarazada, se activan todas las hormonas del estrés. Obviamente va a haber liberación de glucocorticoides, va a haber muchas alteraciones enzimáticas. Esto va a hacer que haya una elevación en el feto de corticosterona plasmática y esto va a hacer que a nivel de la amígdala también se afecte y hay un aumento del RNA mensajero. Entonces, va a haber una alteración de algunos componentes en base al tema del estrés. Ahora, un estrés puede ocurrir con cierta frecuencia, con picos de cortisol, digamos, manejables, pero cuando es un estrés sostenido, crónico, causa esta metilación del ADN y afecta la expresión génica. Bueno, entonces vamos a continuar hablando de cómo se va desarrollando el ser humano. Entonces, no es tan sencillo como que tenga una estructura genética buena y de acuerdo a la estructura genética, si no hay alteraciones, se va a desarrollar el ser humano. No, hay varios componentes. No solo es el componente genético, sino hay un componente epigenético que va a hablar que va a ver con la expresión de genes o la no expresión de estos genes. Entonces, nosotros, ¿cómo funcionamos? Este es una diapositiva del doctor Ortiz que él hablaba mucho del tema epigenético, ¿ya? Entonces, nosotros somos un sistema genético celular, es decir, en nuestra célula nosotros tenemos ADN, un componente genético. Luego nos convertimos en tejidos, el tejido, y lo organizaba tejido tisular metabólico. Luego nos convertimos en órgano neuronal. El paleocortical, ¿se acuerdan que hablamos del sistema de encefalización? Cuando nosotros estamos en un nivel por debajo del neocortical, estamos en un nivel paleocortical. Es un nivel, digamos, más de respuesta inmediata, más primitiva. Pero ya cuando nosotros llegamos a nuestro máximo nivel, el nivel neocortical, ese es el mayor nivel de expresión. Eso es lo que nos hace las personas que somos, los individuos que somos. ¿Y eso cómo está determinado? Cuando se va activando cada uno de estos niveles, esa es una determinación epigenética. Y la determinación epigenética va a depender de muchos factores. Ustedes son médicos, y ustedes van a ver que si nosotros queremos por ahí, es una madre que es tañosa, que quiere ser, quiere tener hijos, se puede trabajar sobre estos componentes epigenéticos. Uno de los componentes, lean metformina y epigenética, por ejemplo, ¿no? Está muy involucrado en este tema de la epigenética, ¿ya? Entonces, chequeen un poco eso para que revisemos no solo el tema génico, sino el tema epigenético. Con todo esto que hemos visto, que el desarrollo del cerebro no solo depende de la carga génica, sino también depende de la carga epigenética, es decir, de la activación o no de algunas proteínas. Y vamos a entrar ahora sí al desarrollo del cerebro. ¿Cuál era la concepción clásica? Genoma A producía una parte de la estructura y eso un comportamiento. Así de simple no es, somos mucho más complejos que eso. En realidad el genoma A puede interferir en B y puede dar un comportamiento, se pueden cruzar todas estas líneas. Esto de acá era lo que se creía, pero en realidad no se produce esto. Entonces, ¿qué pasa acá? Usualmente genoma A puede interferir en B, ver el comportamiento C, genoma B, A y comportamiento A, o genoma B, cerebro A, comportamiento B, etc. Esto no es así de lineal, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que intervienen en la expresión génica. ¿Ya? Entonces, un poquito más centrándonos en esto, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de un gen, estamos hablando de un factor hereditario que controla un carácter específico. Genotipo, conjunto de factores heredados. Y fenotipo, conjunto de caracteres hereditarios que se manifiestan externamente. Es decir, cómo se manifiesta. Entonces, nosotros tenemos acá que tenemos el genotipo, medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente y otros factores, otros genes, estamos hablando también de epigenética. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando hablamos otros factores, otros genes, medio ambiente, ¿el medio ambiente puede afectar la epigenética? Sí, habíamos dicho que el maltrato puede afectar la expresión génica, ¿no? Puede afectar la expresión génica. Por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta
Una forma de darse cuenta fácil de la epigenética es, sus hijos, los que son padres, ¿les han enseñado a manejar el celular? No, y ellos ya nacen con un conocimiento innato de cómo funciona estos temas de la tecnología. Y saben más que de repente una persona de 60, 70 años. Entonces, ¿qué pasó ahí? Eso es epigenética, ¿no? Los niños parecen más hábiles en algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ha pasado de generación en generación esa carga epigenética, ¿no? Y eso es lo que se está demostrando. Ahora, todo esto hace que haya plasticidad y esto nos dé los fenotipos. Ahora, la plasticidad, vamos a hablar de plasticidad cuando se va ocurriendo la modificación, etcétera, y se va expresando, pero también hay plasticidad cuando hay daño, cuando hay una estructura. Y la neuroplasticidad, por ejemplo, es muy intensa cuando el niño es más pequeño, es menos intensa cuando va creciendo. Eso también tienen que tener en cuenta. Por eso las intervenciones tienen que ser oportunas. Entonces, ahora sí, el desarrollo del cerebro humano entonces, ¿cuándo empieza? Desde que somos personas y por ahí pensamos que vamos a ser hijos en algún momento, vamos a tener hijos en algún momento, esa carga emotiva que ustedes tienen va a influir epigenéticamente en el futuro embrión. Es decir, no es desde que se junta solo el espermatozoide, sino es mucho más complejo que eso. Pero el proceso, digamos, donde las cargas génicas, tanto del padre como el de la madre, se juntan y forman una nueva célula, eso ya viene con carga genética y epigenética. Ahora, una vez que esto en el vientre materno está desarrollando, también va a haber activación o inactivación de algunos genes. ¿Qué quiere decir? Que el entorno del embarazo tiene que ser importante para el producto. Entonces empezamos el desarrollo. Alrededor de entre 18 y 21 días empieza el proceso de la diferenciación, se forma el blastocisto, se diferencia las diferentes etapas, se diferencia 3 capas y del ectodermo se forma el tejido nervioso. Esto va a un proceso que es la neurulación, esto va a una diferenciación del tejido nervioso, se forma el tubo neural con los diferentes polo caudal y polo cefálico, va a dar origen a la médula espinal, al cerebro, y este proceso no es así de sencillo, esto está guiado por genes, y hay activaciones o desactivaciones de estos genes. Por ejemplo, ¿qué pasa en el trastorno de la espina bífida? Eso se produce porque se afecta, ¿qué tiene que ver el tema de ácido fólico ahí? Eso también revisen, por favor, porque eso tiene que ver mucho con este tema de las expresiones génicas. Entonces, pasa que va desarrollando el cerebrito y una vez que va estructurándose ya la capa basal para la producción de las neuronas, ocurre un proceso que esas neuronas no crecen así en desorden, empieza un proceso de migración. Las neuronas, cuando las tenemos organizadas, estructuradas en capas, tienen un orden y ese orden también está comandado genéticamente. Usualmente este orden está en el cromosoma 21. Entonces, esta migración neuronal va a tener un componente genético. Después tenemos la corteza, el desarrollo de la corteza visual auditiva. Y vamos a tener lo que es recepción, producción de lenguaje y otras funciones cognitivas. Entonces, el desarrollo es un proceso que va a ser dinámico, va a ser secuencial, va a tener interacciones, va a depender de otros, va a continuar, va a ser paralelo. Es realmente bastante complejo. Ahora, si nosotros vamos conociendo poco a poco esto, vamos a saber que, por ejemplo, si ustedes tienen una paciente que es gestante del tercer trimestre, van a decir, ya puede estimular a su niño en el tema auditivo. Tiene que orientar su nutrición para que vaya hacia una buena mielinización, ¿no? Recuerden que, miren, este proceso está todavía intraútero. Nace el niño a través de la lactancia, continúa con esos ácidos grasos poliinsaturados, continúa esa mielinización. Luego, con una buena estructura desarrollada, empieza la adquisición de funciones cognitivas y es así que va yendo a la sinapsis. Entonces, en este proceso de la concepción, nosotros nos vamos pareciendo mucho a los animales, es decir, empezamos con la formación del cerebro y ¿qué se desarrolla primero? Nuestro paleocerebro, es decir, nos volvemos primitivos.
Es decir, vamos a ir desarrollando la parte reptiliana, primitiva, en el intraútero. Esos reflejos, esa parte primitiva, la vamos a tener hasta los primeros meses y después va a ir desapareciendo. Entonces, vamos a hablar en ese contexto de los reflejos primitivos y cómo se desarrollan y cómo van a ir desapareciendo. Entonces, cuando hablamos de la expresión de genes y el sistema nervioso, tenemos que ver esta arquitectura o esta estructura cerebral que vamos a tener cuando seamos adultos va a depender de instrucciones génicas, señales intracelulares y de la interacción del recién nacido con su mundo externo. ¿Ya? Ahora, es importante también conocer que estas expresiones génicas va a depender mucho de los componentes epigenéticos. El desarrollo inicial del sistema nervioso determinado por procesos que son independientes de la actividad antes de sinapsis. La expresión de genes y el sistema nervioso. Hay acontecimientos tempranos. ¿Qué vamos a ver ahí? Que va a haber un establecimiento del sistema nervioso en el embrión, es decir, la diferenciación del ectodermo a neuroectodermo. Va a haber génesis de las neuronas desde precursores indiferenciados. Estas neuronas van a dar origen a lo que es la formación de las regiones encefálicas principales. Y este proceso no es desordenado, sino va a tener un orden. Y este orden va a depender de dónde estén organizadas estas neuronas. Por ejemplo, a nivel de corteza, la migración neuronal va a ser tipo andamiaje. Ustedes imaginan una tienda que tienen que acomodar ahí las neuronas en los anaqueles, en los andamios. Así se van acomodando las neuronas. Se llena uno, va pasando otra capa, y así se van organizando. En el cromosoma 21 está comandado esta migración de neuronas. ¿Ya? Ahora, ¿qué otros acontecimientos hay? La formación de vías axónicas y la formación de sinapsis, la llegada de la información interna y externa. Para que estos acontecimientos posteriores se realicen, se relacionen, es importante toda la información que pueda contener, tanto interna como externa, para la formación de sinapsis. ¿Y por qué son importantes las sinapsis? ¿Se acuerdan de las primeras diapositivas donde les mostraba la imagen de Einstein? La diferencia entre el cerebro de Einstein y cualquiera de nosotros, ¿qué es? El número de sinapsis. Entonces vamos a hablar un poquito de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral va a depender de los estímulos. Es decir, si yo expongo al individuo a diferentes estímulos, va a desarrollar más sinapsis. Si yo no lo expongo a tantos estímulos, va a tener menos sinapsis. Es decir, a un niño que lo hago correr, saltar, brincar, hacer diferentes actividades, va a desarrollar sinapsis. Estamos hablando de un componente motor, de un componente sensitivo. Ahora, en un niño que lo tengo sentadito frente a la tele, ¿va a ser sinapsis? No, va a ser menos sinapsis. Entonces, esos componentes son importantes que ustedes los conozcan, ¿no? Bien, ahora sí vamos a hablar de lleno de los reflejos primitivos. El tema era reflejos primitivos, pero hay un tema interesante. Yo encontré en la literatura revisada algo que antes de repente no lo había revisado y no los había encontrado, esta tipificación. Encontré estos tipos de reflejos. Los tipo 1, reflejos intrauterinos. En el intraútero hay reflejos que aparecen y desaparecen en el intraútero. Luego tenemos los tipo 2 o reflejos primitivos. ¿Ya? Y los tipo 3 o reflejos posturales. Los tipo 1 o intrauterinos desaparecen en el intraútero. Entonces, aparecen y desaparecen en el intraútero. Los tipo 2 o primitivos aparecen en el intraútero y desaparecen los primeros meses de la vida. Y los tipo 3 o posturales, estos son los que van a aparecer y van a permanecer a lo largo de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, estos reflejos tipo 3 son los que nos van a ayudar a tener algunas reacciones defensivas. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero para tener en cuenta. Entonces tenemos 3 tipos de reflejos: los intrauterinos, los primitivos y los posturales. Intrauterinos aparecen en el útero y desaparecen. ¿Cuándo los podemos observar? En una ecografía, en algunos otros estímulos que los puedo comentar. Ahora,
Los primitivos aparecen en el intraútero y desaparecen los primeros meses. Y los posturales aparecen cuando ya nacimos, cuando ya estamos fuera del vientre materno y no desaparecen. Los reflejos tipo 1 intrauterinos principalmente son reacciones defensivas que se desarrollan y se inhiben en el vientre materno. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles tenemos acá? Por ejemplo, tenemos el reflejo contralateral y huida. Esto usualmente se ha visto incluso cuando se hacen los curetajes. No sé si por ahí han tenido la oportunidad de ver un video de cuando hacen un curetaje a un niño, y el niño está vivo. Cuando hacen el curetaje, el niño como que huye del estímulo externo, estereoceptivo. Este reflejo usualmente aparece a las 8 semanas de gestación. Ahora, hay otros estímulos como la apertura de la boca, ¿no? Entonces empieza a mover la boquita, pero no es un movimiento de succión, de eglusión, simplemente apertura y cerrado de boca, ¿no? Entonces, esos son algunos de los reflejos que están intraútero. Este es un esquema que encontré de una tesis de Díaz Jara, que nos habla de cómo va la escala de los reflejos. Primero, como les había mencionado de inicio, antes de nacer, que tenemos los reflejos intraútero o de tipo 1. Después tenemos los reflejos primitivos. Siguen los reflejos posturales. Después que se han desarrollado estos reflejos, vienen patrones motrices básicos. Es decir, esto va como una escalera. Luego habilidades motrices básicas, habilidades motrices específicas. Cuando hablamos de los reflejos tipo 2 y tipo 3, los voy a mencionar así porque los reflejos tipo 2 y tipo 3 se desarrollan casi, digamos, uno a continuación del otro. Los tipo 2 se desarrollan en el útero, pero se inhiben en los primeros meses de vida, ayudándole al bebé, al neonato, a sobrevivir durante este periodo. Y los tipo 3 reflejos posturales aparecen después del nacimiento y se desarrollan hasta los 3 años de edad, persistiendo a lo largo de la vida una vez desarrollado. Entonces vamos a checar un poquito la edad de aparición y desaparición de los reflejos primitivos y reacciones posturales. Ahora, hay reflejos segmentarios medulares. Estos reflejos o reacción son, como les había dicho, la parte más básica, tipo arco reflejo, y aparecen en el tercer trimestre de gestación y están presentes durante toda la vida. Por ejemplo, un reflejo básico, el de retirada del cremasteriano, alguno de esos reflejos. El reflejo de marcha automática. Esto lo ponemos, como se muestra en la figura, al neonato en posición vertical. Usualmente lo evaluamos desde cuando nacen los niños, hasta el primer mes están presentes y no deben persistir más allá. Le he encontrado en este caso la fecha máxima 6 meses, pero usualmente al segundo mes ya no se debe estar viendo este tipo de reflejo. Entonces, en una posición vertical, apoyamos los pies sobre una superficie, puede ser la camilla, y el niño como que da algunos pasos. Ahora, como les comento, he encontrado hasta 6 meses de desaparición. En otra literatura he encontrado por encima de los 3 meses es patológico. Yo estoy más de acuerdo con eso de los 3 meses, pero aquí he encontrado con esta literatura, que se la voy a dejar también, he encontrado máximo 6 meses. Pero a los 3 meses ya se está considerando patológico este reflejo. ¿Por qué? Porque tiene que dar paso a otras actividades. ¿Cómo así? Este reflejo de respuesta de enderezamiento estático, es decir, cuando lo ponemos en contacto se endereza el niño, si persiste a lo largo del tiempo, esto va a hacer que no pueda tener un buen control motor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que el niño quiera jugar con sus pies. ¿A qué edad debe jugar con sus pies? A los 5 mesecitos. Entonces, si va a persistir este reflejo, no es lo más adecuado. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de reflejo. La marcha automática, patológico por encima de los 3 meses. Alguna literatura dice que sí o sí se considera patológico a partir de los 6 meses, pero yo he encontrado literatura que dice 3 meses. Yo estoy más de acuerdo con la literatura que dice 3 meses. ¿Ya? El de prensión palmar, el reflejo de prensión palmar. En este caso, el reflejo va a aparecer alrededor de las 28 semanas de gestación. Ahora,
El reflejo de prensión palmar se va a evaluar cuando nosotros ponemos el dedo índice o el dedo pulgar y se produce una flexión de los dedos. Incluso en los neonatos podemos levantar al neonato con el peso. Ahora, este reflejo desaparece al quinto mes de vida, pero se va inhibiendo a partir del tercer mes. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros al tercer mes todavía tenemos la tracción de la cabecita, todavía hay reflejo de presión palmar. Pero si nosotros le ponemos una pelotita al frente del niño, el niño como que ya trata de querer aproximar sus manitos a la pelota. ¿Qué quiere decir? Que esa parte refleja ya se quiere volver voluntaria. Por lo tanto, ahí está desapareciendo ese reflejo para dar paso al componente voluntario. ¿Ya? Entonces, el reflejo de prensión palmar es muy intenso los primeros meses, va desapareciendo o va inhibiéndose a partir del tercer mes y desaparece totalmente al quinto mes. ¿Ya? Entonces, al quinto mes ya debe estar este reflejo totalmente desaparecido. El reflejo de Moro. El reflejo de Moro aparece a las 32 semanas de gestación. Ahora, en este caso lo que tenemos que ver que el Moro sea simétrico. ¿Qué vamos a tener como respuesta? Bueno, vamos a traccionar en decúbito supino, lo vamos a incorporar ligeramente y luego lo soltamos. ¿Qué va a aparecer? Abducción y aducción de los brazos. No va a haber extensión seguido de una aducción y flexión. Y obviamente se va a acompañar de llanto. Esto debe desaparecer al tercer mes de vida. Algunas literaturas mencionan sexto mes, pero debe desaparecer al tercer mes de vida. ¿Qué tengo que observar en esto? Que hay asimetría. ¿Qué pasa si uno de estos reflejos es asimétrico? Igual, el de presión palmar. Si es asimétrico, me tiene que llamar la atención. ¿Ya? Igual, este reflejo, si es asimétrico, me tiene que llamar la atención. Puede traducir desde una lesión neurológica, una lesión, digamos, periférica, una lesión muscular, etcétera. Un daño en cualquier nivel. Pero cuando encuentro asimetría, tengo que evaluar, por ejemplo, si hay un antecedente de isquemia cerebral, un parto distóxico para ver si hay un tema de lesión de plexo braquial. El tónico cervical asimétrico o el de el espadachín. Entonces, cuando nosotros hablamos de este reflejo del tónico cervical asimétrico, es cuando giramos la cabeza y el niño mira, es como que mirara su brazo, ¿no? Es como el del espadachín. Extiende su bracito, mira su brazo, igual su miembro inferior del mismo lado. Aparece a las 36 semanas de gestación y debe desaparecer al cuarto mes. En este caso, este reflejo, si persiste por encima del cuarto mes, no va a ser, va a bloquear lo que sigue en el desarrollo, que es el giro. El giro se debe lograr alrededor del sexto mes, que gire en su propio eje. Pero ¿qué pasa si este niño intenta girar y tiene este reflejo? Va a bloquear su giro con su propia mano. Entonces, hay que estar evaluando este tónico cervical asimétrico porque puede afectar la parte del desarrollo que viene a ser el giro. El reflejo de Galant. Este es un reflejo que usualmente evaluamos a través de lo que es la palpación de la musculatura paravertebral. ¿Ya? Entonces, tenemos el reflejo, palpamos el músculo paravertebral de arriba hacia abajo y vamos a tener la respuesta de que se va a encorvar o va a girar como queriendo mirar al estímulo. ¿Ya? Eso lo van a ver hasta en animalitos. Ustedes, si tienen un animalito, no tienen un niño para experimentar, palpen la columna y palpen, no fuerte, sino sostenidamente, alrededor del paravertebral y van a ver que van a tener esa respuesta. Este reflejo aparece a las 24 semanas de gestación y desaparece al cuarto mes. El reflejo de prensión plantar. El reflejo de presión plantar, al tocar la planta a la altura de la base de los dedos, se produce la flexión de los dedos. Va a desaparecer alrededor del 19 mes. Algunas literaturas dicen del mes 9 al mes 12, es decir, entre los 9 y 12 meses. Este reflejo tiene que desaparecer porque si persiste no va a continuar lo que corresponde a lo que es la marcha. Es decir, para caminar yo tengo que hacer el apoyo, digamos, tiene que estar mejor. Por lo tanto, tiene que tener un apoyo trípode. Si va a estar así como haciendo respuesta reflejo de la presión plantar, no voy a poder tener un buen desarrollo de la marcha.
¿no? Entonces, esos reflejos vamos a tener que estar checando. Ahora, hay unos reflejos que es apenas nace el niño se va evaluando, por ejemplo, el de búsqueda, que también se evalúa con el par, con el olfatorio, ¿no? Se lo pone el niño sobre la madre y ahí también puede ir búsqueda olfatorio. Pero ¿cómo evaluamos esto? Nosotros tocamos la mejilla y el niño va a desviar la comisura labial o va a girar la cabeza hacia ese lado. Esto es un reflejo que desaparece al mes de vida, ¿no? Es un reflejo que aparece y desaparece al mes de vida. El de succión, el reflejo de succión se presenta desde el intraútero, aparece en el intraútero, ¿no? Aparece un poco en el intraútero y ¿cómo lo vamos a evaluar? Al tocar el dorso de la lengua adopta una forma cóncava y va a realizar la succión. Esto va a desaparecer a los 3 meses. ¿Ya? Desaparece a los 3 meses este reflejo de succión. Obviamente el niño sigue succionando, pero ya de una forma más voluntaria, pero como reflejo va a desaparecer. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta también este componente del reflejo de succión. Listo. Hasta acá, hasta estos reflejos, diríamos que aquí hemos hablado de los reflejos primitivos o de tipo 2. ¿Ya? Entonces, succión, deglución, prensión palmar, prensión plantar, el de Gallant, el tónico cervical asimétrico, entonces el reflejo de Moro, esos son reflejos primitivos. ¿Qué tengo que evaluar en estos reflejos? La simetría. Si yo tengo respuestas diferentes, tengo que preocuparme. Por ejemplo, el de prensión que no es adecuado, descartar una lesión del plexo braquial. Moro asimétrico, lesión, o sea, es decir, tiene que traducirme alguna patología cuando yo encuentro estos reflejos no simétricos, los encuentro alterados. Y la persistencia de estos reflejos va a hacer que no se produzca un desarrollo adecuado, desarrollo psicomotor adecuado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y conocer cuándo se inhiben. Como les digo, por ahí le he encontrado en diversas literaturas y les he sugerido cuál sería el mes más adecuado para considerar que ya no es normal, ¿no? Que es patológico. Entonces, hasta ahí se refería los reflejos tipo 2. Antes que me olvide. Hay otros reflejos, el Clonus y Babinski, ¿no? Dicen, ¿el neonato puede tener Babinski? Sí, puede tener, pero algunos lo consideran como un reflejo primitivo, otros no. Entonces, se los voy a explicar cómo funciona este Babinski. Babinski se hace el estímulo, se tiene la respuesta, ¿no? Y la mayoría hemos visto un Babinski patológico, un paciente con enfermedad cerebral, por ejemplo, una enfermedad cerebral vascular con una hemiparesia, una hemiplegia. Y sobre todo las hipertónicas. En la hipertónica ustedes hacen el estímulo y encuentran Babinski, tiene Clonus, etc. ¿Qué son estos reflejos? Son reflejos de liberación. ¿Qué quiere decir? Cuando el cerebro pierde su control motor, es decir, ya no puede controlar porque hay un daño, se liberan estos reflejos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros somos neonatos, bebitos, este reflejo está ahí. Nuestro cerebro toma el control y este reflejo desaparece. Entonces, por eso algunos lo consideran como un reflejo primitivo, otros no. Pero esa es la explicación. Es decir, estos reflejos, el de Babinski y Clonus, son reflejos de liberación. ¿Ya? Esos son los que aparecen cuando hay un daño de isquemia cerebral en el adulto, ¿no? Entonces, eso es para diferenciarlo un poquito de estos reflejos primitivos típicos, ¿no? Digamos, es un reflejo de liberación que aparece otra vez en la vida adulta cuando hay un daño y traduce patología de isquemia cerebral o daño cerebral. Bien, esos serían los tipo 2. Vamos a los reflejos posturales o tipo 3. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? La reacción a la propulsión lateral del tronco, o la defensiva lateral, ¿no? Aquí, por ejemplo, el niño en sedente lo empujamos hacia un lado hacia el otro y saca su manito como una defensiva. Entonces, en este caso, estamos evaluando un reflejo postural. Cuando somos grandes y también nos empujan, tenemos el reflejo de enderezamiento estático. ¿Qué quiere decir? Alineamos nuestro tronco, ¿no? Jalamos el tronco. Y la otra es, si ya nos estamos cayendo, ponemos la mano, ¿no? La reacción de paracaídas.
¿no? Por ejemplo, acá lo que estamos evaluando también es ver cómo está la respuesta a cuando uno se cae. Entonces, esto, por ejemplo, en los adultos mayores a veces se pierde este tipo de reflejo, pero se pierde porque presentan rigideces, otras condiciones, ¿no? Entonces, se caen y se lesionan, se caen así, pero ¿cómo se ha golpeado la cara? ¿Por qué no puso las manos? Es porque ya no tienen estas defensivas, estas reacciones, ¿no? Posturales. Entonces, a veces hay que entrenarlas, hay que continuar que el adulto mayor tenga estas defensivas para que cuide. En el caso de los niños, aparece alrededor de estos meses. ¿Por qué? Porque lo va preparando para cuando va a empezar la marcha, ¿no? Y estos de acá, estos reflejos están muy asociados también con el tema del desarrollo del gateo. Por ejemplo, tiene que hacer descarga en miembros superiores y gateo es una función compleja. Entonces, obviamente todo esto tiene que ser algo progresivo. Usualmente lo vamos trabajando desarrollo psicomotor o algunos componentes separados para entendimiento, pero en realidad todo es uno solo. El niño va desarrollando como un individuo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Las reacciones posturales o reflejos de tercer tipo son las que no van a desaparecer. Entonces, tenemos este tipo de reflejos, ¿no? Los de las defensivas, sobre todo. Ahora, las reacciones de enderezamiento estático que también nos quedan, ¿no? Que cuando nos empujan, nos jalamos nuestro tronco, ¿no? Eso es las respuestas que tenemos en este caso. Bien, si hubiera alguna duda, pregunta, estamos puestos para las respuestas. Eso ha sido todo por ahora y agradezco su atención.